¿Alguna vez sentiste que tu dolor te estaba destruyendo? ¿Alguna vez pensaste que Dios se había quedado en silencio mientras tú te rompías por dentro? Yo también lo sentí, pero fue ahí, en medio de ese dolor, donde Dios me habló y lo que me mostró cambió mi vida para siempre. Este mensaje no es para los fuertes, es para los rotos, para los que están llorando en silencio. Porque hoy vas a descubrir que Dios no te abandonó, solo estaba preparando el momento exacto para revelarte lo eterno. El dolor no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay momentos en la vida que nos golpean tan fuerte que sentimos que no podremos seguir. Duele el alma, el cuerpo, la esperanza. Hay días donde incluso abrir los ojos por la mañana parece una carga. El dolor llega sin pedir permiso. Aparece con traición, con pérdida, con enfermedad, con silencio. Y en medio de ese escenario devastado muchos preguntan, ¿dónde está Dios? La mayoría espera encontrar a Dios en la respuesta, pero la verdad es que Dios muchas veces se revela en el quebranto. No como alguien que da explicaciones, sino como alguien que se sienta a tu lado y llora contigo. Jeremías profetizó estas palabras a un pueblo que lo había perdido todo, su tierra, su templo, su libertad. Estaban en Babilonia, desterrados, confundidos, rotos, y Dios, en lugar de decirles que los sacaría inmediatamente, les envía una carta diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Qué difícil es creer en un plan cuando todo lo que tienes es ruina. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar hoy. Lo que tú ves como un final, Dios lo ve como un comienzo. El dolor no es una tumba, es una sala de parto, y aunque ahora solo ves oscuridad, Dios está gestando algo que todavía no comprendes. José fue lanzado a un pozo por sus hermanos, vendido, calumniado, encarcelado. Si alguien tenía razones para decir que su historia había terminado, era él. Pero cada uno de esos momentos dolorosos fue parte del diseño divino para llevarlo al palacio. El dolor no era castigo, era dirección, era empuje, era molde. Tú no estás roto porque Dios te olvidó. Estás roto porque Dios está construyendo algo más grande. Hay cosas en ti que no pueden nacer si no es en medio del quebranto. Hay un fuego que solo se enciende en la noche más oscura. Hay un llamado que solo responde al eco del sufrimiento. ¿Sabías que los discípulos reconocieron a Jesús resucitado por sus cicatrices? Lo que más te duele hoy, mañana puede ser la señal más fuerte de que Cristo vive en ti. Porque Él no borra las heridas, las transforma en testimonio. No ignores tu dolor, no huyas de él, llóralo, pero míralo desde la eternidad, porque Dios no está terminando contigo, Dios está empezando algo nuevo. Y es ahí, justo ahí, cuando todo parece derrumbarse, donde Dios empieza a hablar, pero no siempre habla con truenos ni relámpagos, muchas veces susurra en medio del silencio de tus lágrimas, y eso nos lleva al siguiente punto. Dios no siempre habla en el ruido, muchas veces susurra en medio de las lágrimas. 1 Reyes capítulo 19, versículo 11 al 12. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando el dolor llega, lo primero que queremos es una señal, un milagro, una palabra audible, algo que rompa el cielo y nos diga, estoy aquí. Pero muchas veces Dios no responde como esperamos. En la historia de Elías, después de ver el fuego de Dios descender sobre el monte Carmelo, después de vencer a los falsos profetas, entra en una profunda depresión, se siente solo, agotado, sin propósito, corre al desierto, se esconde en una cueva y le dice a Dios, quítame la vida. ¿Y qué hace Dios? ¿Le grita? ¿Lo sacude con violencia? ¿Le reprocha por su falta de fe? No, Dios le da descanso, le provee pan, lo deja dormir y luego le habla, pero no le habla en el fuego, no le habla en el terremoto, no le habla en el viento violento, le habla con un susurro, porque hay momentos en los que Dios no grita para llamar tu atención, susurra para que te acerques. Él no quiere que solo lo oigas, quiere que lo busques con todo el corazón. Muchos están esperando que Dios hable a través de una gran señal, pero Él está hablándote a través del silencio que te rodea, a través de esa lágrima que no puedes explicar, a través de ese vacío que nada ha podido llenar, a través de esa noche en la que sentiste que ya no podías más. Dios está ahí, no ausente, no lejano, no indiferente. Está tan cerca que te habla al oído del alma. ¿Sabías que un susurro solo se escucha cuando el que habla está muy cerca? Eso es lo que hace Dios contigo. Él no tiene que alzar la voz porque está justo a tu lado, en medio del hospital, del duelo, de la traición, del abandono. Él no se fue, Él se acercó. Y aunque no veas relámpagos ni oigas truenos, si callas todo lo demás, oirás su voz diciendo, no has terminado, no estás solo, yo estoy contigo. Ese susurro es más poderoso que cualquier grito, porque no solo consuela, restaura, porque lo que Dios te dice en secreto
te sostendrá en público. Pero para oírlo hay que estar quebrantado. Y es que cuando estamos rotos por dentro, Dios comienza a revelar cosas que en la comodidad no podríamos percibir. Y por eso pasamos al siguiente punto. El quebranto revela lo que en la comodidad oculta. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Isaías 66, 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hay cosas que solo se revelan en medio del quebranto. Verdades que están escondidas bajo capas de orgullo, autosuficiencia, rutina y religión. Cosas que en la comodidad pasamos por alto, pero que en el dolor se vuelven imposibles de ignorar. David, después de su pecado, de su caída y de perder a su hijo, escribió estas palabras. Bueno me es haber sido humillado. ¿Puedes imaginar eso? Agradecer el quebranto, pero no por masoquismo, sino porque entendió que en ese valle oscuro vio a Dios de una forma que jamás habría conocido desde el trono. Y eso es lo que muchos no entienden. La comodidad es peligrosa porque adormece. Cuando todo va bien, cuando todo fluye, cuando nada nos confronta, podemos caer en un tipo de fe superficial que no profundiza, que no cuestiona, que no se rinde. Una fe que se acostumbra a vivir sin fuego, sin clamor, sin dependencia, pero cuando llega el quebranto, Dios comienza a arrancar las máscaras, revela lo que realmente somos, lo que hay en lo profundo, lo que nadie ve, y también revela lo que Él quiere hacer en nosotros. El dolor no solo hiere, también revela dónde estaba nuestra esperanza, revela qué tan real era nuestra fe, revela si nuestra relación con Dios era genuina o solo superficial. Porque hay cosas que Dios no puede enseñarte en la cima, solo en el valle. Moisés no conoció el verdadero poder de Dios en el palacio de Egipto. Lo conoció en el desierto, cuando todo parecía perdido. Elías no escuchó la voz del Señor cuando estaba rodeado de gloria y victoria. La escuchó en la cueva, en el silencio. Job no dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, cuando todo estaba bien. Lo dijo después de haberlo perdido todo. La revelación más profunda llega después de la herida más fuerte. En la comodidad creemos que lo tenemos todo bajo control, pero en el dolor descubrimos que nunca fuimos nosotros, siempre fue Dios. Y es ahí donde el Espíritu empieza a abrir los ojos, a despertar el alma, a encender nuevamente lo que estaba apagado. El quebranto no es solo un dolor, es una escuela, es una plataforma, es el taller del cielo donde Dios forma a los que realmente quiere usar. ¿Quieres ser usado por Dios? Prepárate para el quebranto, porque lo que Él va a hacer contigo, primero lo va a hacer en ti. Y una vez que el quebranto ha revelado lo que había escondido, viene lo más hermoso, el descubrimiento de que aun cuando todo parece destruido, Dios sigue escribiendo. Y lo hace en tu peor momento. Vamos con el siguiente punto. En tu peor momento, Dios está escribiendo su mejor plan. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cuando estás en medio del dolor, todo lo que ves es ruina. Lo que antes era claro, ahora se volvió confusión. Lo que antes tenía seguro, ahora es polvo. Y te preguntas, ¿cómo puede haber un plan aquí? ¿Cómo puede Dios sacar algo bueno de esto? Pero es justo ahí, en medio del caos, donde Dios comienza a escribir sus capítulos más gloriosos. Porque Dios no escribe historias limpias, predecibles y cómodas. Dios escribe historias con lágrimas, con desiertos, con noches oscuras, para mostrar que su gloria no depende de nuestras circunstancias. El mejor ejemplo de esto es la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, calumniado por una mujer, olvidado por el copero, años de injusticia, años de silencio, años de oscuridad. Pero cuando llega al palacio y salva a todo Egipto del hambre, dice una frase que rompe todo lo que el enemigo planeó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tomó lo peor y lo usó para cumplir su propósito. Y eso mismo está haciendo contigo. Tal vez perdiste a alguien, tal vez fuiste traicionado, tal vez te diagnosticaron una enfermedad, tal vez pasaste por una pérdida que cambió tu vida para siempre. Y tú crees que ese fue el final. Pero lo que tú llamas final, Dios lo llama capítulo clave. Romanos 8, 28 no dice que todo lo que te pasa es bueno, dice que Dios lo usa para bien. Y eso cambia todo. No necesitas entender por qué sucedió. Solo necesitas confiar en que Dios no ha soltado la pluma. Él sigue escribiendo. Aunque tú solo veas cenizas, Él ve propósito. Y te digo algo más. Dios escribe mejor en ruinas que en hojas en blanco. Él es el único que toma una tumba y la convierte en el escenario de la resurrección. Toma una cruz y la convierte en el símbolo de redención. Mira a Jesús. Su momento más oscuro fue el Gólgota. Fue traicionado, torturado, colgado como un criminal. Todo parecía perdido. Los discípulos huyeron. El cielo se oscureció. Pero fue ahí, en ese momento de absoluto quebranto, donde el Padre estaba cumpliendo el plan eterno de salvación para toda la humanidad.
No te atrevas a juzgar tu historia por el capítulo que estás viviendo ahora. No sabes qué está escribiendo Dios en la página siguiente. Solo confía, adora, permanece, porque lo que hoy es tu dolor más profundo, mañana será tu testimonio más poderoso. Y cuando veas todo desde el otro lado, vas a entender que el dolor no detuvo el plan de Dios, lo perfeccionó. Y esa es la promesa que nos lleva al cierre de este mensaje, porque si el dolor no fue el final y Dios sigue escribiendo, entonces lo que estás viviendo no te canceló, te está formando, porque el propósito de Dios no se rompe por el sufrimiento, se activa a través de él. El propósito no se cancela por el dolor, se perfecciona a través de él. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una mentira que el enemigo ha querido sembrar en el corazón de muchos creyentes. Después de lo que viviste, ya no hay propósito para ti. Pero hoy el cielo te grita lo contrario. Dios no cancela el propósito por el dolor, lo perfecciona a través de él. Tu sufrimiento no fue una interrupción, fue parte del diseño. No para destruirte, sino para hacerte más sensible, más sabio, más dependiente de él. Hay cosas del reino que solo se pueden llevar en vasos quebrantados. Pablo sabía esto cuando escribió: esta leve tribulación produce, ¿te das cuenta? El dolor no solo te afecta de forma, no es solo algo que soportas, es algo que te está preparando para algo mayor. Cuando fuiste herido pensaste que todo había terminado, pero Dios te estaba enseñando a sanar a otros desde tu herida. Cuando perdiste pensaste que todo se desmoronó, pero Dios te estaba mostrando que su fidelidad no depende de las circunstancias. Cuando fuiste quebrantado, Dios estaba ampliando tu capacidad para llevar más gloria. No hay ministerio real sin quebranto. No hay autoridad genuina sin dolor procesado. No hay madurez sin pruebas. Dios no trabaja con gente perfecta. Trabaja con corazones disponibles aunque estén rotos. Porque los que han sido restaurados por el fuego ya no predican teorías, predican vida. Ya no hablan desde la emoción, hablan desde la transformación. Jesús mismo, el autor de nuestra fe, fue perfeccionado por lo que padeció. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo fue formado en el dolor, ¿quiénes somos nosotros para evitarlo? Cada lágrima que derramaste, cada noche sin respuesta, cada proceso que no entendiste, fue parte del plan de Dios para perfeccionar su obra en ti. Filipenses 1:6 lo declara: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él no deja nada a medias. Si aún respiras, aún hay propósito. Si aún lloras, aún hay esperanza. Si aún te duele, aún hay algo que Dios está moldeando. No permitas que el enemigo te diga que ya no sirve. Mentira, eres más útil ahora que antes, porque ahora amas con más compasión, hablas con más verdad, perdonas con más humildad y sirves con más entrega. Tu dolor te conectó con la cruz. Y si pasaste por la cruz, prepárate para vivir la resurrección, porque el propósito no murió, solo está siendo perfeccionado. Y cuando Dios termine contigo, el mundo sabrá que valió la pena cada proceso. Señor amado, hoy me presento ante ti con el alma desnuda y el corazón quebrado. No vengo con máscaras ni fuerzas fingidas, vengo con lo que soy. Alguien que ha llorado, que ha dudado, que ha sentido el silencio más profundo en medio del dolor. Pero hoy entiendo que no estuve solo, que en cada lágrima tú estabas cerca, que en cada noche oscura tú seguías escribiendo mi historia. Gracias por no soltarme cuando yo ya no podía sostenerme. Gracias por hablarme en el susurro cuando el ruido de mi alma no me dejaba escucharte. Gracias por mostrarme que el dolor no es el final, es el taller donde formas a los que amas. Padre, hoy suelto el resentimiento, el miedo y la frustración. Hoy abrazo el proceso, aunque no lo entienda del todo, porque si de esta herida va a salir propósito, entonces no sufrí en vano. Restaura lo que se rompió. Sana lo que quedó en silencio por tanto tiempo. Levanta lo que el enemigo pensó que había enterrado. Y recuérdame cada día que mi historia aún no termina. Hazme instrumento de tu gloria, que lo que viví sirva para sanar a otros. Que mi dolor no sea solo una cicatriz, sino una señal de que tu mano me sostuvo. Gracias por mostrarme que en medio de mi dolor tú aún hablas, tú aún salvas, tú aún sanas y tú aún me amas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.